Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo estoy aquí súper emocionada, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a los fans de Kan-Yaman como yo. Hoy vamos a hablar de un momento que dejó a Kan-Yaman completamente alucinado, boquiabierto, sin palabras. Vamos a descubrir quiénes fueron las personas que lograron sorprenderlo de esa manera. Les aseguro que la historia es jugosa, tiene su toque de misterio y mucha emoción. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme porque esto se va a poner muy interesante. Antes de empezar, quiero recordarles como siempre que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Ya saben, aquí encontrarán noticias frescas, chismes jugosos y todo lo que quieran saber sobre sus celebridades favoritas, especialmente de ese bombón turco que tanto amamos. Así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como sabemos, Kan-Yaman es un hombre que lo ha visto todo. Ha conquistado el mundo de la actuación, ha viajado por todas partes, ha conocido a miles de personas. Podríamos decir que es difícil impresionarlo, ¿verdad? Pues bien, resulta que sí hay algo que logró dejarlo completamente alucinado. Y no se trata de un nuevo papel en una película de Hollywood, ni de un viaje exótico a una isla paradisíaca. Se trata de algo mucho más personal, mucho más emotivo. La historia comienza hace algunos años, cuando Kan-Yaman estaba en la cima de su carrera gracias al éxito de la telenovela Erkenzicus. Su fama había alcanzado niveles estratosféricos y era asediado por fans en todas partes. Sin embargo, en medio de todo ese caos y frenesí, Kan-Yaman nunca olvidó sus raíces, a su familia y a sus amigos de toda la vida. Él siempre ha mantenido una conexión profunda con aquellos que lo conocieron antes de la fama, antes de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras. Uno de esos amigos, un compañero de la infancia al que Kan-Yaman apreciaba muchísimo, estaba pasando por un momento muy difícil. Había sido diagnosticado con una enfermedad grave y necesitaba un tratamiento costoso que su familia no podía permitirse. Al enterarse de la situación, Kan-Yaman no dudó ni un segundo en ofrecer su ayuda. Se puso en contacto con los médicos, coordinó el tratamiento y se ofreció a cubrir todos los gastos. No importaba la cantidad ni el esfuerzo que implicara, la salud de su amigo era su prioridad. La relación entre Kan y este amigo se remontaba a los días de la infancia, cuando compartían juegos, sueños y travesuras. Crecieron juntos, se enfrentaron los desafíos de la adolescencia y siempre se apoyaron mutuamente. La enfermedad del amigo representó un golpe devastador para ambos, pero fortaleció aún más su vínculo. Kan no solo brindó apoyo económico sino también emocional, acompañando a su amigo en las consultas médicas, animándolo en los momentos difíciles y ofreciéndole palabras de esperanza. Pero la cosa no quedó ahí. Kan-Yaman quería hacer algo más, quería darle a su amigo una sorpresa que le levantara el ánimo y le demostrara lo mucho que lo quería. Así que en secreto organizó un encuentro sorpresa con todos sus amigos de la infancia. Reunió a todos esos chicos con los que había crecido, con los que había compartido risas, juegos y sueños. Esta tarea requirió una gran logística, ya que muchos de sus amigos se habían mudado a diferentes ciudades e incluso países. Kan se encargó personalmente de contactarlos, coordinar los viajes y asegurar que todos pudieran asistir al reencuentro. El día del encuentro, Kan-Yaman le dijo a su amigo que tenía una cita con un médico especialista. Lo llevó hasta el lugar acordado y al abrir la puerta, ¡boom! Allí estaban todos sus amigos, esperándolos con los brazos abiertos. La reacción del amigo de Kan-Yaman fue indescriptible. Lloró de emoción, abrazó a cada uno de sus amigos y agradeció a Kan-Yaman por el gesto. Fue un momento de pura alegría y camaradería, un reencuentro lleno de recuerdos y emociones compartidas. La reunión no solo fue una sorpresa para el amigo enfermo, sino también para el propio Kan. Ver a todos sus amigos reunidos después de tanto tiempo le llenó el corazón de felicidad. Recordaron anécdotas de la infancia, compartieron risas y se pusieron al día sobre sus vidas. La atmósfera era cálida y afectuosa, un testimonio de la amistad duradera que los unía. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Resulta que los amigos de Kan-Yaman también habían estado trabajando en secreto. Habían organizado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos del tratamiento médico. Habían vendido camisetas, organizado rifas y pedido donaciones a través de las redes sociales.
Y gracias a su esfuerzo, habían logrado recaudar una suma considerable de dinero. La iniciativa de los amigos surgió de forma espontánea, impulsada por el deseo de apoyar a su amigo en este momento difícil. Utilizaron sus contactos, habilidades y recursos para organizar la campaña de recaudación de fondos. La respuesta de la comunidad fue abrumadora, personas de todas partes contribuyeron con donaciones, demostrando su solidaridad y empatía. Cuando Can Yaman se enteró de lo que sus amigos habían hecho, quedó completamente alucinado. No podía creer la generosidad y el espíritu de solidaridad de sus amigos. Se sintió abrumado por la emoción y se dio cuenta de lo afortunado que era de tenerlos en su vida. Fue un momento de pura felicidad, un momento que lo marcó para siempre. La sorpresa organizada por los amigos de Can Yaman fue un acto de amor y solidaridad que trascendió las barreras de la fama y el éxito. Demostró que la amistad verdadera es un tesoro invaluable, capaz de superar cualquier obstáculo. El gesto de Can al ayudar a su amigo enfermo y la respuesta generosa de sus amigos crearon un círculo virtuoso de bondad que inspiró a muchas personas. Pero ¿por qué digo que Can Yaman también alucinó por otras personas? Bueno, la historia tiene una segunda parte, aún más conmovedora. Resulta que después de que la historia del gesto de Can Yaman se hiciera pública, miles de personas se sintieron inspiradas por su ejemplo y decidieron hacer lo mismo. Fans de todo el mundo organizaron campañas de recaudación de fondos para ayudar a personas necesitadas, donaron sangre, ofrecieron su tiempo como voluntarios y realizaron todo tipo de actos de bondad. La noticia del gesto de Can y la reacción de sus amigos se propagó rápidamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Personas de diferentes culturas y nacionalidades se sintieron conmovidas por la historia y decidieron unirse a la causa. Se crearon grupos de apoyo, se organizaron eventos benéficos y se difundieron mensajes de esperanza y solidaridad. Can Yaman quedó impresionado por la respuesta de sus fans. No se esperaba que su gesto tuviera un impacto tan grande en la sociedad. Se sintió orgulloso de haber podido inspirar a tanta gente a hacer el bien y agradeció a sus fans por su generosidad y su apoyo. Él siempre ha valorado el cariño y la lealtad de sus fans, pero esta vez se sintió especialmente conmovido por su capacidad de transformar la inspiración en acción. En varias entrevistas, Can Yaman ha mencionado que ese fue uno de los momentos más felices de su vida. No solo por haber podido ayudar a su amigo, sino también por haber presenciado la solidaridad y el amor incondicional de sus amigos y sus fans. Esa experiencia le enseñó que la verdadera felicidad no está en la fama ni en el dinero, sino en las relaciones humanas y en la capacidad de hacer el bien a los demás. El impacto de este evento en la vida de Can Yaman fue profundo y duradero. Le reafirmó la importancia de mantenerse conectado con sus raíces, de valorar la amistad verdadera y de utilizar su plataforma para promover causas sociales. Desde entonces Can se ha involucrado activamente en proyectos benéficos y ha utilizado su influencia para generar conciencia sobre diferentes problemáticas sociales. Esta historia nos demuestra que Can Yaman es mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Es un hombre con un gran corazón, que se preocupa por los demás y que está dispuesto a hacer lo que sea por ayudar a quienes lo necesitan. Es un ejemplo a seguir y una inspiración para todos nosotros. La humildad y la generosidad de Can Yaman son cualidades que lo distinguen de muchas otras celebridades. A pesar de su fama y éxito, él nunca ha perdido la conexión con la realidad y siempre se ha mostrado dispuesto a tender una mano a quienes lo necesitan. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza reside en la capacidad de servir a los demás y de hacer del mundo un lugar mejor. Y es que a pesar de la fama y el éxito, Can Yaman nunca ha perdido la humildad y la sencillez que lo caracterizan. Siempre se ha mostrado agradecido con sus fans y ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y ayudar a los más vulnerables. Es un verdadero embajador de la bondad y un ejemplo de cómo se puede utilizar la fama para hacer el bien en el mundo. Su compromiso con las causas sociales se ha manifestado en diferentes acciones, como la participación en campañas de concienciación sobre enfermedades, la donación de recursos a organizaciones benéficas y el apoyo a proyectos educativos. Can utiliza su voz y su imagen para generar un impacto positivo en la sociedad y para inspirar a otros a seguir su ejemplo. Así que ya lo saben, mi gente. Can Yaman alucinó al ver el amor y la solidaridad de sus amigos y sus fans. Una historia conmovedora que nos recuerda la importancia de la amistad, la generosidad y el compromiso social. Esta historia es un testimonio del poder de la conexión humana y de la capacidad de la bondad para transformar vidas.
Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, siempre podemos encontrar esperanza y apoyo en los demás. El gesto de Can Yaman y la respuesta generosa de sus amigos y fans son un ejemplo de cómo la solidaridad puede crear un mundo mejor. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia tan inspiradora. Recuerden que Can Yaman es mucho más que un actor guapo, es un ser humano excepcional que nos da una lección de vida a todos. La historia de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades. Nos recuerda que la verdadera felicidad se encuentra en las relaciones significativas, en la capacidad de servir a los demás y en el compromiso con un mundo más justo y solidario. Su ejemplo nos motiva a ser mejores personas y a hacer una diferencia en la vida de quienes nos rodean. En resumen, vimos cómo Can Yaman ayudó a su amigo de la infancia, cómo sus amigos organizaron una sorpresa y una campaña de recaudación de fondos, y cómo sus fans se inspiraron en su ejemplo para hacer el bien en el mundo. Una historia llena de emoción, solidaridad y amor incondicional. Los diferentes elementos de la historia se entrelazan para crear un mensaje poderoso y conmovedor. La ayuda de Can a su amigo, la sorpresa organizada por sus amigos y la respuesta generosa de sus fans son diferentes manifestaciones de un mismo valor, la solidaridad. Esta historia nos enseña que cuando nos unimos para ayudar a los demás, podemos lograr cosas increíbles. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les inspiran y les motivan a ser mejores personas. Su apoyo y cariño son mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad. Me encanta saber que mis vídeos les inspiran, les entretienen y les hacen reflexionar. Su feedback es muy valioso para mí, así que les invito a seguir compartiendo sus comentarios y sugerencias. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta historia. ¿Les sorprendió el gesto de Can Yaman? ¿Qué les pareció la reacción de sus amigos y sus fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me permiten conocer sus opiniones, responder a sus preguntas y crear contenido que sea de su interés. Me encanta interactuar con ustedes y crear una comunidad en la que podamos compartir nuestras ideas, emociones y experiencias. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, aquí encontrarán noticias frescas, chismes jugosos y todo lo que quieran saber sobre sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Compartir el vídeo con sus amigos y familiares es una forma de difundir esta historia inspiradora y de animar a más personas a seguir el ejemplo de Can Yaman. Cuanto más gente conozca esta historia, mayor será su impacto en la sociedad. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.